¿Qué tal, chicos? ¿Me escuchan? Sí, profe, hola, Hola, buenas tardes. profe, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí se le escucha. Bueno, los invito a que pongan las cámaras, así nos vemos. Esta semana que vieron delitos contra la administración, por lo que me enteré de la comisión anterior, puede ser 186 incendios y estragos Y y vimos violación de el domicilio. 187, creo, con tasa el jueves. Y violación de domicilio el miércoles. Está bien. El tema del 186 y siguiente es un tema que le encanta al titular. ¿Sí? De hecho, creo que se lo puso en uno de los prácticos que... Sí, nos puso quedamos para hablando un resolver. montón de tiempo de lo que decía el artículo y un montón de ejemplos y fue bastante participativa la clase. Por eso vimos solamente un solo artículo. Y seguramente iba a dar clases el lunes para adelantar con eso. Pero sí se nota que le gusta. Sí. Generalmente antes cuando eran en el tema de los parciales, que las preguntas eran más conceptuales y demás, siempre entraba una pregunta sobre ese tema, ¿sí? Como el tema del envenenamiento, adulteración de medicamentos y todo eso. Pero bueno, nos toca terminar la semana antes del nuevo confinamiento, ¿sí? Se ve que los confinamientos vienen de fin de semana ahora. Bueno, chicos, ¿se acuerdan? Nosotros la semana pasada habíamos arrancado... una aclaración antes. Le habían pedido al titular el tema de las defraudaciones especiales y demás, ¿sí? Que querían ver las figuras o pidieron un apunte sobre ese tema. Generalmente los delitos contra el patrimonio se suelen dar en la primera parte. Y en la segunda parte nosotros encaramos todo lo que son delitos contra la libertad, porque eso nos consume todas las clases. Pero bueno, ya que insistieron con ese tema, vamos a ver si podemos subir, un apunte con defraudaciones especiales, ¿sí? Y también les voy aclarando, les voy adelantando que, porque ya me asignaron el tema, vamos a tratar de ver la última clase, ¿sí? Los delitos del 292, 293 y 296. Son delitos que atentan contra el bien jurídico tutelado, fe pública, ¿sí? Son todos los delitos contra la fe pública. Si bien empiezan Los en el documentos, ¿no? Exactamente, ¿sí? Van a ver que en el blog de Penal 2 tienen un concepto de documento. Hay un apunte del doctor Taza que justamente habla del concepto de documento. Es un concepto mucho más amplio que lo estrictamente referido a los papeles y demás, ¿sí? Es un concepto que tiene una amplitud y amplía, ¿sí?, el panorama de qué se puede considerar documento. Pero bueno, en el 296, en el 292 van a tener todo lo que es la falsificación o adulteración de documentos, ¿sí? Es lo que se llama la falsificación o adulteración material. En el 293 van a tener la falsedad ideológica, ¿sí? La falsedad ideológica tiene que ver o se da en aquellos casos en los cuales tenemos un documento legítimo y verdadero, pero lo que es falso es el contenido, ¿sí? Lo que es falso es el contenido de ese documento que es verdadero. Supongamos una escritura pública. En una escritura pública se hace insertar a un funcionario público datos que no son verdaderos, ¿sí? O el mismo escribano inserta datos falsos. Por eso van a ver que en el 293 tenemos autores especiales, ¿sí? Y después el 296 tiene que ver con el uso de estos documentos falsos o adulterados. Pero bueno, cuando llegue la última clase vamos a ver si podemos hablar sobre esto y con el tema de definir bien jurídico tutelado y demás, que es bastante enroscado, ¿sí? Es bastante complejo en el tema de la fe pública, definir la fe pública. Es complejo porque mucho no se entiende, o sea, es medio raro el concepto. Pero bueno, nosotros habíamos arrancado con delitos contra la libertad, ¿sí?
La semana pasada habíamos hablado de la reducción a servidumbre, de la reducción a esclavitud, ¿sí? Habíamos hablado del matrimonio servil, ¿sí? De la explotación laboral y demás. Habíamos hecho una simple mención muy por arriba, ¿sí? Muy por arriba, en alusión a lo que es la trata de personas, la explotación laboral y demás, y cómo podía darse un supuesto en el cual una figura quedaba desplazada con la otra, ¿sí? Pero bueno, voy a esto. Nosotros cuando hablamos de servidumbre, esclavitud, también hablamos de trata de personas. Y hicimos referencia a un concepto que es el tema del consentimiento. Nosotros dijimos que en el 140 y en el delito de trata de personas el consentimiento no tenía validez. No tenía ningún tipo de validez. ¿Sí? Muy bien. El tema del consentimiento ténganlo presente en la figura del 141. ¿Por qué? Porque en el 141 el consentimiento sí tiene validez, chicos. ¿Sí? El consentimiento sí tiene validez en el 141. Esto lo marco porque no vaya a ser que dentro de esas preguntas múltiple choice aparezca una referida al tema del consentimiento, ¿sí? Y que se diga, bueno, en la privación de legítima libertad el consentimiento no tiene ningún tipo de validez, ¿verdadero o falso? O el consentimiento elimina la tipicidad, o el consentimiento es una causal de justificación, ¿sí? Bien. Es medio desgastante dar dos clases seguidas. Si fueran clases presenciales sería mucho mejor porque, aunque ustedes no lo crean, insume menos energía que una clase virtual. ¿Sí? Sí, profe, porque a nosotros nos pasa lo mismo. Tenerlas también es como tener los ojos como dos platos. Y es recansador, la verdad. Sí, sí, a mí me cansa más. Pero ustedes tienen la ventaja de que pueden hacer como Jimena Hernando, o sea, estar sin la pantalla y en silencio, y yo les digo porque a veces en las clases virtuales hago lo mismo y quizás me voy a tomar un café. Ah, no, yo en general me quedo. O sea, además pongo la cámara porque si no siento que los dejo hablando con una pared, no sé. Pero... Sí, pero no, a veces No, uno me cuando... quedo. No, igual a veces uno en una clase virtual, o sea, tiene más libertades y por eso bloquea o pone en silencio y qué sé yo, si tenés sed te vas a tomar un vaso de agua y no volvés más. O volvés a las 2 horas y... O sea, lo digo porque lo he Ya hecho. terminó. O sea, no voy a renegar eso. Quizás se me ha notado en un curso de posgrado un tema que me parecía interesante y después te das cuenta que no te gusta el tema o que entendiste cualquier cosa y vos decís, ¿qué hago acá? Entonces, te da esa opción. Pero bueno. Vamos al 141. Vamos a tratar de ver 141, 142, las figuras agravadas y secuestro coactivo. ¿Sí? En el 141 vemos reflejado, ¿sí? Más que en la otra figura, el bien jurídico tutelado, libertad locomotiva. ¿Sí? La libertad locomotiva o la libertad o la capacidad, ¿sí?, de proteger ese ámbito de reserva. Lo que dicen algunos, la libertad corporal. Vieron que nosotros en el 140 hablamos un poco de, o sea, además de un ataque a la libertad, también había como una reducción psicológica de la víctima hacia la voluntad del autor. ¿Sí? En este caso no, en el caso del 141 eso no se da. Lo que se da es un ataque material a esa libertad de desplazamiento de la locomotiva o a esa libertad corporal. ¿Sí? Imagínense que, uso el mismo ejemplo que en la clase anterior, porque no vamos a andar quemando neuronas para inventar algo que sirve y que funcionó. Como decía Basile, equipo que gana no se toca. Imaginemos que estamos en el aula, ¿sí?, de la facultad un día viernes, 6:30, ustedes tienen que salir del aula, y yo los detengo, abrazo a cualquiera de ustedes, impidiendo, ¿sí?, impidiendo que se desplacen o impidiendo el tránsito de ustedes hacia afuera del aula. ¿Sí? Eso es un ataque ¿a qué? A esa libertad corporal que tienen en principio, pero también es un ataque a esa libertad de desplazamiento que tienen. Ese es un ejemplo para que vean cómo se puede dar esa libertad o ese ataque a la libertad corporal. ¿Sí? Más allá de que también el mismo ejemplo sirva para mostrar cómo se impide esa libertad locomotiva. Bien.
El 141, chicos, nos dice que será reprimido con prisión o reclusión de 6 meses a 3 años el que ilegalmente privare a otro de su libertad personal. ¿Sí? Ya definimos a qué libertad aludimos. ¿Sí? Pero la norma también tiene algunos elementos que son interesantes de desmenuzar. Fíjense que dice, tiene un elemento. ¿Qué elemento tiene? Ilegítimo. Ilegalmente. Exactamente. ¿Y qué es? ¿Qué tipo de elemento sería ese? ¿Ilegalmente o legítimo? Normativo. Exactamente. Cuando nosotros estamos frente a un elemento normativo, nos está dando o nos está brindando un concepto de algo, ¿no? En este caso, lo que nos está diciendo es que tenemos una privación, tenemos una privación de la libertad de carácter ilegítimo, ¿sí? Tenemos una privación de la libertad que no es acorde a derecho, ¿sí? También la norma penal no nos dice de qué forma, ¿sí? De qué forma se puede producir este ataque a la libertad. ¿De qué forma puedo consumar la figura del 141? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que entender es que esta norma es amplia, ¿sí? Es amplia en cuanto a la modalidad en la cual yo puedo afectar el bien jurídico tutelado por el 141. ¿Sí? O es amplia al definir de qué manera yo puedo privar ilegalmente la libertad a una persona. Fíjense, yo les di el ejemplo recién del aula, pero también supongamos que ustedes van en un colectivo, tocan el timbre para que el colectivo pare en Irigoyen y Luro, y en vez de parar en Irigoyen y Luro, para en Buenos Aires y Moreno. ¿Sí? El accionar del chofer. Si bien hay una omisión, que se puede considerar que eso es una omisión, digamos que afecta su decisión, ¿o no? ¿No les está impidiendo algo? ¿No está atacando la libertad de ustedes? ¿Sí? Hay un ataque a la libertad. El tema es que no se judicializa. ¿Por qué? Porque en este caso, ese accionar o esa conducta no tiene una relevancia jurídica para que el sistema penal empiece, o se empiece a mover su maquinaria para llevar esta conducta ante los tribunales. ¿Sí? El disvalor de acción, en este caso, no es suficiente para la intervención penal. ¿Sí? Imagínense que cualquiera de ustedes está, qué sé yo, sale con una persona X, se sube a un auto, y esa persona, cuando ustedes se van a bajar, les impide que bajen. ¿Qué hacemos ahí? Si nos impiden bajar del auto Sí. y no puedes hacer nada, pues estás adentro del auto, profe. Bueno, pero digamos que lograste bajar Gritar. del auto digamos que lograste bajar del auto, te quedaste con bronca y decís, bueno, quiero hacer una denuncia. Podés hacer una denuncia, y si denunciás, ¿qué vas a denunciar? ¿Sí? O qué, siendo una abogada penalista de penal 1 y estando en penal 2, ¿qué ves en ese hecho? ¿Sí? ¿O qué dirías? ¿Podría ser una tentativa de secuestro? No. Bueno, entonces no El sé. tema es que tenés que probarlo, o sea, denunciar Claro. puede denunciar. Pero Sí, o tiene sea, que me probar. parece medio. ¿Para qué denunciar si ya te bajaste y fueron, no sé, 3 cuadras, ponele, pero sí, o sea, tendrías que demostrarlo y la prueba sería un poquito complicada, pero como dijo Sofi, se podría. Sí, igual, una aclaración. Más allá para que no digan que el ejemplo es medio pavo, porque esa era la palabra que iban a decir. Pero una cosa es lo procesal y lo probatorio, vamos a dejarlo de lado eso. ¿Sí? Nosotros, lo que es probatorio, en eso sí estamos totalmente de acuerdo. Una cosa es la verdad procesal. O sea, la verdad procesal es lo que se puede demostrar en un expediente. ¿Sí? Y en ese caso va a ser tu palabra contra la del sujeto, en este caso, la del dueño del auto, lo que fue, no importa.
Una cosa es lo probatorio. Eso se maneja en otro ámbito. Acá estamos hablando de un tipo penal, ¿sí? Lo que nosotros hablamos, o a lo que nosotros aludimos y a lo que hacemos hincapié en los ejercicios es más que nada para remarcar los elementos típicos, ¿sí? Y para ver si ustedes advierten que se dan esos elementos típicos y si esas conductas pueden afectar, ¿sí?, un bien jurídico tutelado. Tengo una En este pregunta. caso, sí. ¿Este delito tiene algún tipo de duración? O sea, ¿tiene que darse algún tipo, por ejemplo, un tiempo prolongado para que sea considerado, por ejemplo, de relevancia jurídica? Porque si hablamos de ese Bueno, ejemplo, por ahí fue poco tiempo. Bueno, esa pregunta la hice en el curso anterior y generó muchísima controversia. ¿Sí? Y vamos a utilizar la misma modalidad que utilicé en la clase anterior. Yo soy fiscal, supongamos. Estoy en el auto, digamos que a cualquiera de ustedes le digo, o sea, usted me dice, bueno, me bajo acá, y yo digo, no, no te bajas, ¿sí? No, no te bajas. Y yo lo que voy a decir es, en la acusación, supongamos, vos sos fiscal, ¿sí? Sofía, vos sos fiscal y yo soy el defensor. Yo, como defensor, voy a decir que en el presente mi defendido no cometió el delito de privación ilegítima de libertad porque la privación, ¿sí?, que llevó adelante no duró más de 3 horas. Vos como fiscal me tenés que contestar eso. Y pero 3 horas es un tiempo prolongado. No es lo mismo hablar de 3 horas que hablar de 5 minutos. Ay, Bueno, ¿yo pero puedo vos contestar otra cosa? En el sufrimiento de la víctima se puede llegar a demostrar en este caso. Bueno, hagamos una cosa. Yo soy el defensor y ustedes dos son fiscales, ¿sí? Digamos que es una fiscalía que actúa de manera conjunta. El fiscal principal, Sofía Tizone, y Josefina va a ser la fiscal coayudante, ¿sí? Ustedes dos tienen que utilizar un argumento que directamente liquide lo que yo estoy diciendo. No está en el tipo ¿Sí? penal el tiempo. Vos estuviste escuchando la otra clase. Concuerdo, iba a decir lo mismo. Exactamente. ¿Liquidamos? ¿Sí? Exactamente. Lo que ustedes tienen que decir es que la figura penal, lo que yo estoy diciendo de las 3 horas, de los 30 minutos, lo que fuere, no está en el tipo penal. ¿Sí? El 141 dice, será el que ilegalmente privare a otro de su libertad personal. Entonces, si ustedes son fiscales, van a decir, mire, doctor, yo no sé qué código leyó usted, pero el 141 en ningún momento exige como requisito las 3 horas. ¿Sí? Y ya que estamos hablando de esto, también nos vamos a aludir a la consumación, porque en definitiva nosotros lo que tenemos que ver acá, ¿sí?, que no sé si escuchaste esta parte de la clase anterior, capaz que... No estaba, les juro que no estaba. Bueno, en esta parte nosotros lo que analizamos para ver si se encuentra en la figura penal, ¿qué es? Ya casi lo dije la respuesta, es la consumación. ¿Sí? La consumación del 141 es de manera instantánea. Es un delito que se consuma de manera instantánea. En el momento que yo privo de la libertad de manera legítima a una persona, ¿sí?, es cuando se da la consumación. Esto no implica que en algunos casos tengamos, ¿sí?, una privación en legítima libertad de carácter permanente. ¿Sí? Los casos de carácter permanente que generalmente se suele ver mucho es cuando estamos hablando de trata de personas, cuando una mujer es captada, qué sé yo, en el año 2008 y es liberada en el 2018. ¿Sí? En esos casos, la complejidad que vamos a tener es quizás desde el aspecto procesal. Ahí tenemos que determinar qué ley vamos a aplicar. Ya sea ley de fondo, ¿sí?, que puede ser que es lo que sucedió cuando en el 2008 arrancaron con la trata de personas, la figura simple luego pasó a ser la agravada, ¿sí?, se eliminaron requisitos, la pena se elevó. Entonces por ahí teníamos una persona que había cometido durante 10 años, porque era un delito permanente, el delito de trata de personas. Y la pregunta era, ¿qué norma le aplicábamos? ¿Sí? Y ahí entraba a jugar un principio de carácter constitucional del derecho penal nuclear. ¿Cuál es? ¿Cómo, profe, otra vez? Vieron que hay principios nucleares del derecho penal, ¿no? Sí. Hay uno que dice, ¿sí?, que se refiere a aquellos supuestos en el cual un hecho
cae bajo distintas leyes. Es regulado de distintas formas. ¿Sí? Quizás ese hecho, en su momento, cuando se encontraba una ley vigente, era un hecho simple. Después, Ley ese penal más momento- benigna. Exactamente. ¿Sí? En el caso de los delitos permanentes, nosotros, más allá de que tengamos distintos tipos penales o que el mismo tipo penal aumente en la escala penal o pase a ser una figura agravada, siempre tenemos que aplicar la figura penal que corresponde cuando termina el hecho. ¿Sí? No el inicio. Cuando culmina el hecho, porque es un delito de carácter permanente, en el momento que culmina, nosotros vamos a aplicar esa ley. Esto genera, o sea, a mí me genera ciertas dudas en cuanto al principio de la ley penal más benigna. No sé que, o sea, muy bien cómo esa justificación de que es un delito de carácter permanente puede justificar que se aplique esa norma y no la más benigna. Pero bueno, los máximos tribunales del país dijeron eso, ¿sí? Que en este tipo de carácter permanente debería aplicarse la norma, ¿sí? Cuando culminaba la norma cuando cesaba el ataque hacia la libertad. Pero bien. Dijimos, bueno, será reprimido el que legalmente privara a otro de su libertad personal. Hay un instituto que se llama, o que se conoce vulgarmente como el arresto ciudadano. ¿Sí? El arresto ciudadano, ¿qué es? Es aquel supuesto en el cual una persona que no tiene las facultades, ¿sí? Una persona que no tiene las facultades o que no está autorizado por la ley para privar de su libertad a una persona, ¿sí? Va y priva de la libertad a una determinada persona. En el caso de que estuviera cometiendo un delito, supongamos. ¿Sí? Un ejemplo, yo estoy saliendo de la facultad, paso por la plaza, veo que una persona le está robando a otra y lo detengo para que no se fugue o lo detengo hasta que venga la policía. Con mi accionar yo estoy privando de la libertad, ¿sí? A esta persona. No tengo las facultades. No tengo ni las facultades ni la competencia, ¿no? O sea, soy un particular que no tiene las facultades, sin embargo, llevo adelante una conducta que atenta contra la libertad de una determinada persona. ¿Sí? ¿Qué pasa? Existen permisos. ¿Se acuerdan ustedes lo que era la tipicidad conglobante? A ver, ¿qué es? ¿Qué era la tipicidad Más o conglobante? menos, la verdad siempre me pareció un concepto medio enroscado, sinceramente. Sí, a mí nunca me pareció un concepto enroscado, sino me pareció que era como un control de lo que ya estaba controlado. Y está como por estar, o sea, como para destacarse con algo. Yo la verdad que como para explicarlo no me lo acuerdo. La tipicidad conglobante era otro nuevo análisis sobre si existía un permiso dentro del ordenamiento para entender que esta conducta no podía ser típica. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, sí, pero es interesante porque es una revisión sobre si hay permisos o no. Pero algunos te pueden hablar y te pueden decir, desde que el momento que ponen una gran discusión, muchos dicen que desde el momento que una conducta es típica es contraria al ordenamiento jurídico. Y si es contrario al ordenamiento jurídico, quiere decir que se hizo una revisión en el ordenamiento jurídico para ver que esta conducta no estuviera permitida. ¿Sí? Y otros dicen que, bueno, no, que si bien es una conducta típica, eso no significa que no haya un permiso especial, entonces por eso se hace esta revisión. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? En que existen determinados permisos. Y el arresto ciudadano encuentra su permiso en las normas procesales. ¿Sí? Por ejemplo, el artículo 290 del Código, creo que de Corrientes, Entre Ríos, que permite o habilita al particular a detener o a privar de su libertad a una persona que está cometiendo en flagrancia un delito determinado. ¿Sí? Supongamos, vamos a tratar de resolver el siguiente ejemplo. Y en el siguiente ejemplo, los que eran fiscales recién van a pasar a ser defensores ahora, ¿sí? Y si se quiere agregar a alguien más o participar,
está invitado. Yo estoy dando clases un viernes, ¿sí? Resulta que Franco le prestó una, no sé, una cartuchera con unos útiles a Jimena. ¿Sí? Yo esa situación no la vi, no la percibí. Pero Franco le prestó su cartuchera a Jimena. Cuando están saliendo todos del aula, yo veo que Franco, ¿sí?, del banco donde estaba sentado Jimena, agarra la cartuchera, ¿sí?, y la guarda en su bolsa. Y lo detengo. ¿Sí? Lo detengo y llamo a la policía. Bien. Ese suceso llega a la justicia. En la justicia se hace una pequeña instrucción y demás, y se termina diciendo que en realidad yo cometí el delito de privación ilegítima de la libertad. ¿Sí? El Julio fiscal dice que el Julio profesor cometió el delito previsto en el artículo 141. ¿Por qué? Porque no tenía las facultades, ¿sí?, para privar a alguien de su libertad, y sin embargo, en su locura, el día viernes, a las 6:30 de la tarde, decidió privar de su libertad a Franco Rosselló. ¿Sí? Por lo tanto, al privarlo de su libertad, ¿sí?, ha consumado el delito previsto en el artículo 141, sobre todo porque es un delito de consumación instantánea y demás. Bien. ¿Qué va a decir la defensa? La defensa dice que por un lado no lo cometió porque existe el arresto ciudadano, por otro lado podría ser un error, considerando que que ustedes conocían la situación de Franco y Jimena, y creo que nada más, no me acuerdo. ¿Sofi? Yo agregaría que también Julio intentó salvaguardar el orden público con su accionar al otra realizar cosa. esa detención y esperar a que las autoridades competentes realicen el arresto correspondiente. Además usted mencionó locura, y si estaba en locura, capaz sería inimputable. También meten por todo ese lado, o sea, toda la batería completa. Por ¿El si las 240, dudas. profe? ¿Cómo? ¿El 240 no da una idea también en los delitos contra la autoridad pública al equiparar al ciudadano en delitos flagrantes? No, en realidad va más por el lado de lo que mencionaban ellas, ¿sí? Sobre todo por el tema del error. El error que yo cometo, ¿sí?, es pensar que estoy llevando adelante un arresto ciudadano, cuando en realidad hay una situación que desconocía totalmente. ¿Sí? Entonces, esa circunstancia que yo estoy ignorando me llevan a cometer un error que es de tipo excusable. ¿Sí? Entonces, claramente no avanzaría, yo no cometería el tipo penal. Quedo afuera, quedo eximido. ¿Por qué? Porque obré motivado en una circunstancia que no existió. Sin embargo, todas las características eran convincentes y de hecho me llevaron o me convencieron de que lo que estaba haciendo era correcto. ¿Sí? Por lo tanto, ese error que cometí, ¿en qué parte del tipo penal opera? Objetivo. El tipo No. objetivo. Bueno. ¿En el tipo objetivo o en el aspecto No, subjetivo? No, en el tipo subjetivo. subjetivo. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. A veces me tengo que armar guías porque si no como que me disperso. Bien. Ya hablamos de la acción típica, hablamos de los medios comisivos, la amplitud que tienen, hablamos también del elemento normativo, si dimos algunos ejemplos, y ya ustedes habrán dado cuenta que la norma no exige ninguna calidad especial en el sujeto activo. Tampoco exige una calidad especial en el sujeto pasivo. ¿Sí? En eso tenemos amplitud. A menos que el sujeto activo, ¿sí?, sea un funcionario público. Se desplaza la figura. Exactamente. Si es un funcionario público, la figura se va a desplazar y va a ir
a una de las figuras agravadas o una de las figuras que aluden al funcionario público. El 144 bis y siguientes. ¿Sí? Muy bien. En cuanto al aspecto subjetivo, nos damos cuenta que es doloso. ¿Sí? Es una figura de dolo directo. Algunos autores admiten el dolo eventual. ¿Sí? Creus en su libro, cuando hablaba de dolo eventual, daba un ejemplo de aquel alpinista que tenía que llevar a un turista a esquiar y demás, ¿sí? Y que lo subía a la cima de la montaña donde había una cabaña. Y que el alpinista, antes de subir a la montaña, estaba informado de que iba a haber una tormenta de nieve, ¿sí? Y que era probable que esa tormenta de nieve después no le permitiera bajar al turista. En este caso, lo que decía el ejemplo de Creus es que el alpinista había previsto que se diera esa situación en la cual se privara de la libertad a este turista por la tormenta de nieve y que así todo decidió llevar adelante la conducta. ¿Sí? Pero también podría existir un culposo. O sea, no está previsto en el código, pero con ese criterio, si yo no sé que iba a haber tormenta porque no me fijé, soy negligente. Y si son negligentes, ¿qué pasa? Cometo el delito En esta figura. culposamente. Nada, es atípico si no existe. Exactamente. Si es una figura culposa de privación ilegítima de libertad, es atípica. En este caso, porque no está prevista la figura culposa. ¿Sí? Igual yo voy a aclarar lo siguiente. A mí el ejemplo ese mucho no... qué sé yo, me parece como que es un ejemplo construido a los fines de decir que que admite el dolo eventual. Pero, está armado para hacerlo. Claro, igual no es muy convincente. Pero apareció en un libro. Apareció en un libro que estudiaban todos alumnos. Apareció en un libro, a mí no me No, convence. hoy todos tienen un libro, profe, no. Yo mañana puedo sacar un libro si quiera, no. Pero estamos hablando de uno de los grandes penalistas. Sí, ya sé, pero es como que el ejemplo está armado para poder... Es como la tipicidad conglobante, me parece. Pero, es como para decir, yo digo que existe el dolo eventual. Que pasa que algunos autores... no estoy hablando de esto, no estoy hablando justo de los ejemplos que acabamos de dar. Hablo así en general. Es como en derecho civil, o sea, tenés la posición objetiva, la subjetiva y la ecléctica. Siempre hay alguien que toma lo mejor de los dos y dice, voy con esto. ¿Qué quiero decir con esto? Es que siempre hay alguien que dice, no, pero también se admite esto solamente para decir que dijo tal cosa. Después, si se puede dar o no, eso es otro tema. Pero bueno, a mí el ejemplo este mucho no me cierra, sobre todo porque, pero bueno, podía prever que la tormenta, y qué sé yo si la tormenta se va a dar o no. O no. Capaz que el clima decía, sobre todo, o sea, en Mar del Plata. Claro, o sea, ahora todo te dice, no, hay granizo, que hay granizo. Cada vez que hay pronóstico, a granizo, alerta. ¿Eso por qué? Porque cuando cayó el granizo de verdad, se comieron de informar eso y ahora a partir de ese chasco empiezan a decir siempre hay granizo. Te levantaban un sol de 40 grados y dice probabilidad de granizo. No ves una nube en el cielo. Pero bueno, ese es el ejemplo que da Creus de dolo eventual. ¿Sí? Consumación y tentativa, ya les dimos el ejemplo. ¿Sí? Es una figura que se consuma de manera instantánea. Tengan en cuenta lo que dije de los delitos permanentes y la tentativa es admisible. ¿Sí? Ojo que siempre la tentativa va a estar dada, chicos, de acuerdo a las circunstancias que se encuentren en el caso, que ustedes tengan que analizar. ¿Sí? A mí me encanta porque los autores dicen que la tentativa es admisible. Se puede dar cuando el autor no comete el hecho porque un tercero impidió que lo hiciera. Sí, bueno, pero eso lo dice la parte general. Dame un ejemplo de eso. O los autores que te ponen, bueno, sí, admite la tentativa. Y buenísimo. En realidad, claro, o sea, van a ver que ustedes, antes el libro decía, admite la tentativa, pero no te daba un ejemplo. O sea, y lo peor es que en el examen te decía, dé un ejemplo.
Y vos el libro que estudiaste no daba ejemplos, o sea. Y sí, imagínense que estamos justo hablando de privación de legítima libertad. Tenemos un ejemplo del dolo eventual. Si no leíste el libro de Creu, no. Bueno, algo pasa con el tema de. Vieron que la estafa es dolosa, ¿no? Ya que estamos hablando de ejemplos raros. ¿Vieron? La estafa es dolosa. ¿Sí o no? Es el 172, ¿no? Sí, la estafa Ya es lo dolosa. La estafa es cuando vos defraudás a... Sí, ardido, engaño, Sí. inventás algo y haces que la víctima te dé, sí. ¿Lo vamos a Sí. ver a ese? ¿Eh? ¿Lo vamos a ver? En realidad ustedes les alcanzaba con ver el 172, pero como insisten con ver las defraudaciones especiales, vamos a dar un apunte, así que vamos a ver si lo pueden repasar o no. Es mucho, les digo, Bueno. igual. Bueno. Pero bueno, la estafa es una figura de carácter doloso, ¿sí? Eso la mayoría entiende que es así, no hay discusión. Solo hay un solo ejemplo de un libro perdido, ¿sí? De un libro perdido que dice que se puede dar un supuesto de dolo eventual, ¿sí? O de culpa en el delito de estafa. Cualquiera que haya leído los 99 libros de derecho penal que puede llegar a ver, ¿sí? Seguramente va a decir que es dolo directo. Ahora, el que tiene ese libro perdido, ¿sí? Y que solamente tiene un párrafo, va a decir, pero tal autor dice o habla del dolo eventual o la culpa con representación, que es un caso de vinos. El autor lo que plantea es que, supongamos, también el ejemplo que buscó, ¿no? A veces se buscan ejemplos como para que coincidan con la figura, los forzamos y los llevamos. El ejemplo que da es, supongamos que hay 5 libros, 5 botellas de vino que son muy caras, ¿sí? Que valen muchísima plata, miles de dólares, hay que 5 botellas. ¿Sí? Yo tengo una. Yo tengo una de esas botellas. Pero resulta que en una subasta, en vez de haber 5, aparecen 6. ¿Sí? Por lo tanto, si la bodega hizo 5 botellas y en una subasta aparecen 6, o aparecen a la venta 6 botellas, quiere decir que hay una que es falsa. ¿Sí? Ese ejemplo quiere decir que hay una que es falsa. Ahora, yo no sé si la botella que yo tengo a la venta es la falsa o es la verdadera. Sí, el ¿Sí? que te la compra capaz lo estás engañando. Entonces el autor lo que dice es que yo Es pongo muy la botella... raro, profe. O Pero es sea, el si ejemplo para que estafar sí. tenés que tener el dolo directo. O sea, vos tenés que tener la intención, no sé, es muy raro que vos no sepas que tenés la botella Pero falsa. es el ejemplo que dan por lo que te dicen es lo siguiente. Dicen, bueno, sí, yo tengo la única botella de vino que no sé si es verdadera o falsa, pero yo cuando la pongo a la venta sé que existe, que hay una falsa y puedo estar asumiendo, ¿sí? Puedo estar asumiendo que estoy vendiendo la botella que es falsa. Bueno, no lo pongas a la venta, para eso te contestaría, si no sabes si es verdadero o falsa. Ese es un Claro, si ejemplo no que te se dio. importa, es a lo que apuntan, digamos. Es un ¿No? ejemplo que se dio como el caso, la excepción, ¿sí? Al famoso dolo en la estafa o en la defraudación. Pero bueno. Bien. Vamos a las figuras agravadas, chicos. ¿Sí? El 141 es la figura simple, es la figura básica. Como siempre les digo, las figuras simples se terminan agravando por los resultados, ¿sí? Por los resultados, por sobre quienes se cometen, ¿sí? O por los medios utilizados. Generalmente esas son las grandes circunstancias que terminan agravando, ¿sí? A las conductas o a las figuras simples, mejor dicho. En el 142, nosotros tenemos las primeras figuras agravadas de la privación ilegítima de libertad. La norma dice, se aplicará prisión o reclusión de 2 a 6 años al que privare a otro de su libertad personal cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Si el hecho se cometiere con violencia o amenaza o con fines religiosos o de venganza. ¿Sí? Si el hecho se cometiere con violencias o amenazas o con fines religiosos o de venganza.
La violencia, nosotros no tenemos ninguna duda de que estamos haciendo, ¿sí? O que aludimos a la violencia física, ¿sí? Es decir, yo privo de la libertad a alguien mediante la utilización de violencia física. En el caso del ejemplo de la facultad, que son las 6:30, que uno de ustedes quiere salir del aula, supongamos, yo trabo la puerta y además lo empujo, ¿sí? O le pego una cachetada. Estoy ejerciendo violencia, digo no. ¿Sí? Sí. Es un caso de violencia física. También tenemos el tema de la violencia en el tema del uso de narcóticos, ¿sí? Que está definido en el 78. Profe, ¿Sí? ¿no podría ser violencia psicológica? La violencia Pero ahí no entraría la psicológica, amenaza. exactamente, la violencia psicológica entraría en las amenazas. Pero, Sí. ¿puedo decir un caso descabellado como el de los autores que estábamos hablando recién? A ver. Si yo, por ejemplo, o sea, creo que hay una película o algo así, como que la madre le dice a la hija como que si sale, no sé, se va a contagiar COVID, por ejemplo, y se lo dice todo el tiempo desde que es chiquita. ¿Eso no sería una especie de violencia psicológica? También puede ser una amenaza. Esconde una amenaza atrás. La Claro, pues la amenaza es amenaza que es la alguien chica que te se va a dar enferme. COVID. Pero es una amenaza medio indirecta. No, es una amenaza directa. Pero esa amenaza. Bueno, está bien. Perdón, José, en esta no. Esa amenaza, o sea, la amenaza justamente tiene que ver con eso, tiene que ver con la violencia moral, ¿sí? o psíquica que sufre la víctima. Me conformo más si me dicen como que es intimidación, más que amenaza. Me sirve. ¿Me dejan? Mirá, yo no sé por qué, o sea, en el 165, ¿el 165 era? Bueno, vieron que en la parte de robo se discute el tema de la intimidación. ¿Sí? Se habló sobre intimidación. Ahora, vas al 142 y no te mencionan la intimidación y te ponen amenaza. ¿Sí? Quizás, para Polémico. que te quede más tranquila, lo mejor hubiera sido utilizar intimidación. Y es que amenaza para mí es como que, o sea, para mí es como especie género. O sea, para mí la amenaza sería como la especie del género intimidación. Sí, me lo inventé, estoy re loca, pero no sé, me suena más así. Sí, podríamos decir que la amenaza tiene incito también, qué sé yo, una técnica de política. No creo que la amenaza tenga una técnica de política legislativa. Y Una mala técnica. capaz usaron esa palabra por no usar otra. Ya está, Siempre sigamos. O sea, razón. tampoco van a cambiar el artículo porque a mí no me gusta. O sea, yo solo preguntaba porque se me ocurrió. Ya está, ya está. No, es verdad. Puede ser que la intimidación sea mucho más amplia y que puede ser que también tengas una intimidación indirecta. En cambio, la amenaza parece una amenaza totalmente directa, lisa y llana. ¿Sí? Quizás sea más preciso el término de amenaza que el de intimidación. En el caso, vos sabés que el tipo penal hace referencia a amenaza. Después, con fines religiosos o de venganza. Acá lo que está buscando el autor cuando priva de la libertad, o sea, cuando priva de la libertad, ¿sí? Cuando priva de la libertad a una persona, ¿qué es? Tiene una finalidad que está motivada en ¿qué? En un fin religioso o en el odio o en el repudio que le genera a cierta persona. ¿Sí? En el caso anterior, supongamos que yo soy una persona que está en contra de las sectas, que no me gustan las sectas, esto o lo que fuere. ¿Sí? Yo sé que tal persona es la que va a oficiar un encuentro. Digo un encuentro porque no sé cómo se llaman cuando hacen una reunión. ¿Sí? Yo sé quién es la persona que va a oficiar esa reunión y que va a llevar adelante la ceremonia. ¿Sí? Y como tengo... Culto, ¿no, profe? ¿Eh? Culto me parece que es, ¿no? Sí, que es verdad, queda mejor culto. O sea, yo sé quién va a llevar adelante esa reunión o ese culto, entonces trato de impedir. Lo que hago es, supongamos, realizo determinados actos para privarlo de su libertad y que no pueda oficiar esa reunión o ese culto. ¿Sí? La finalidad que me motiva a realizar la conducta, ¿qué es? Tiene una finalidad en el fondo religiosa. ¿Sí?
Sí. O lo mismo con una, o lo mismo con. Hola, la batería viene floja. O lo Y ya mismo apareció de con. vuelta. Sí, o lo mismo con. O lo mismo con la religión católica, o no importa, ¿sí? El tipo penal exige eso, que haya una finalidad de carácter religioso. Y en el mismo sentido del odio, ¿sí? Yo tengo, digamos, una determinada rencilla con una persona, ¿sí? que no nos bancamos, que lo odio, que nos peleamos siempre que nos vemos, y para generarle un determinado daño o lo que fuere, lo privo de su libertad. ¿Sí? Ojo con esto, porque si yo lo privo de su libertad para generarle un daño, puede ser que si ese daño tiene determinada repercusión, va a caer en otra figura penal. Y además va a caer en una de las figuras agravadas que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Si el hecho se cometiera en la persona de una... Sí. Perdón. Y si yo, por ejemplo, yo estoy enojada con Sofía y secuestro el hijo de Sofía, bueno, privo ilegítimamente de la libertad al hijo de Sofía, ¿sirve como venganza? Sí. Pero en este caso la venganza la estás utilizando no sobre... ¿sí? Pensá esto, no la estás utilizando sobre la persona que estás privando de su libertad. Estás utilizando sobre un tercero, que en este caso es Sofía. ¿Sí? Claro, la víctima tiene que Ahí, ser de quien yo me vengo. sí, ahí en ese caso alguien te puede llegar a plantear y te puede llegar a decir, ¿sí? Como supongamos un abogado defensor te puede decir, mirá, la figura agravada se da cuando vos tenés un odio hacia la víctima. ¿Sí? Por lo tanto, la privación ilegítima de la libertad que vos estás llevando adelante es la figura simple y no la figura agravada. Bueno, ¿Sí? ok. Ahí se puede dar una cuestión de argumentación, porque alguien te puede decir, sí, pero pará, en realidad la motivación para que vos prives la libertad a esta persona está dada por el odio que tenés hacia la madre del nene. ¿Sí? A eso apuntaba yo. Pero va en argumentación. Está bien. Podés argumentar de los dos lados. ¿Sí? Genial. Bien. Gracias. Si el hecho se cometiera en la persona de un ascendiente, de un hermano, del cónyuge o de otro individuo a quien se deba respeto particular. ¿Sí? Si el hecho se cometiera en la persona de un ascendiente, de un hermano, del cónyuge o de otro individuo a quien se deba un respeto particular. Lo importante de esta figura es que no se menciona al descendiente. ¿Sí? En ningún momento se hace lugar al descendiente. Por lo tanto, lo que dicen los autores es que la motivación para grabar la conducta en este supuesto tiene que ver con qué cosa. Con el respeto que se le debe, a las personas que están enumeradas en este código, en este artículo. ¿Sí? Es un respeto particular que se le debe a estas personas. Cuando se hace referencia en la última parte a quien se debe un respeto particular, los autores entendían que eran aquellos profesores, maestros que enseñaban determinados oficios o artes. ¿Sí? Lo que se critica es que se deje al descendiente afuera. Porque uno podría llegar a decir, pero ¿cómo? ¿Un padre no puede tener un respeto particular por su hijo? ¿Sí? Esto quedó fuera del código de esta norma. Algunos códigos modernos, como el italiano, lo toman, ¿sí? Y agravan la conducta también en referencia al descendiente. Bien. Inciso tercero, si resultara grave daño a la persona, es lo que mencionaba en el ejemplo anterior, a la salud o a los negocios del ofendido, siempre que el hecho no importara otro delito por el cual la ley imponga una pena mayor. ¿Sí? Si la ley impone una pena mayor, queda desplazada esta figura agravada. Habrá que ver qué pasa con la figura simple de privación ilegítima de libertad, porque puede darse que el contexto, que la atribución de la responsabilidad en base a un tipo penal abarque la parte de la figura agravada, pero no abarque la figura simple de la privación. Entonces puede ser que tengamos un ejemplo de concurso o puede ser que no. ¿Sí? Esto siempre nos lo va a decir el hecho. Cuarto, si el hecho se cometiere simulando autoridad pública u orden de autoridad pública. ¿Sí? En este caso, el que lleva adelante la conducta típica es una persona que no es un funcionario público.
¿Sí? Eso es lo que tiene que quedar claro. El que comete esta conducta típica es un particular. ¿Sí? Es un particular que está simulando ser la autoridad pública. Eso es importante, chicos, porque la autoridad pública que se simula, ¿cuál es? La que tiene las facultades para privar de la libertad a una persona. ¿Sí? Si yo vengo disfrazado de agente de tránsito y voy a decir, bueno, vos quedás detenido, ¿ustedes qué van a decir? Y por una cuestión la orden. intimidatoria vas a decir que sí. Que sí que... Vas a acatar la orden, como dijo Sofía. No, Sí, yo dije está- mostrarme la orden judicial, no dije que Ah, no, bueno, sí, pero Pero- vos pues lo sabés. Ah, bueno. No, pero si estás, a ver, si estás vestido de agente de tránsito, ¿sí? ¿Vieron que hay algunos que tienen el chaleco verde? ¿Sí? Esa simulación puede llevar a entender que estamos frente a un funcionario que puede privar de la libertad a alguien. Tránsito no. Por eso, Te me puede refiero, retener el auto, pero parás de contar. claro. O sea, a esto voy, cuando se simula la autoridad pública, se simula aquel que tiene la facultad de privar de la libertad a una persona. ¿Sí? Esa es la autoridad que se está simulando. Y cuando se simula la orden, ¿cuál es la orden que se simula? ¿La requisa. multa de tránsito o la orden de detención? No, la orden de detención. Exactamente. Esa es la orden que se simula, la orden que es falsa. ¿Sí? Si la privación de la libertad durare más de un mes, ¿qué es un mes? ¿Cuánto sería? ¿Cómo se contaría? 30, 31 días. ¿Hábiles o corridos? Pero en el tipo penal, ¿ustedes cómo lo contarían? Corridos. Voy a reformular la pregunta. La privación de la libertad se comete el día 15. Para que se cumpla más de un mes en el Código Penal, ¿hasta qué fecha tengo que llegar? 30 días. El otro En el 15. Código Civil, ¿ustedes cómo cuentan los plazos? De la 0 a la 0, no entiendo. ¿No cuentan de fecha a fecha? No sé, Sí. porque sí, eso sí, pero acá, por ejemplo, lesiones te dice 30 días. Lesiones graves. Creo. Claro, pero te dice 30 días. Acá te está diciendo un mes. Entonces el plazo que vos tenés que contar es de fecha a fecha. ¿Sí? Cuando vos decís que privaste de la libertad a una persona el día 15, ¿sí? El vencimiento para ese mes va a estar al día 16 del siguiente. El mes se cumpliría el día 15 del otro mes. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se diferencia lesiones? Porque lesiones te dice 30 días. Ahí no tenés mayor discusión. Acá te dice de mes a mes. Entonces, como te dice de mes a mes, vos, si te toca febrero, si te toca marzo, ¿cómo haces para contar? Si no está definido los 30 días. Con la fecha Igual en que dice se un mes. inició. ¿Qué? Con Lesiones la dice un fecha que mes. fue. ¿Cómo no? Perdón, Sofía. No, digo Dale, que yo Sofía. diría que se contaría desde la fecha que se supone que inició Claro, la eso privación sí, de libertad. exacto. Y Pero igual es más de vencería, un mes, no es un mes. O sea, si es de 15 a 15, ahí no sería más de un mes. Es del 15 a 16, como dijo usted. es del 15 al 16. Pero del 15 al 15 no implica que haya 30 días. Porque No, supongamos, igual, Claro, supongamos que te tocó el 15 de febrero. Y es justo este año, febrero tiene 28 días. Y tenés que contar Claro. hasta el 15 de marzo. quiero admitir mi error y decir que lesiones dice un mes. Yo me equivoqué, por eso lo estaba diciendo. O sea, generé una Igual. confusión en vano porque lesiones dice un mes. Sí, pero las lesiones, ¿cómo cuentan el plazo? ¿no tiene que ver con días laborables? Sí, sí. El O sea, plazo en inhabilitare para el lesiones, trabajo por más de un mes, dice. Graves. el plazo en lesiones se cuenta de forma diferente.
¿Sí? Sí, por eso además acoté por analogía que en penal no se usa básicamente, así que estuve mal, por eso lo reconocí. Bien. No, tampoco estuviste mal. O sea, bien, estas son todas las figuras agravadas, chicos. Entonces, siempre algo que marqué en la clase anterior, recuerden que para que se dé una figura agravada siempre tienen que estar dadas todas las condiciones. El sujeto activo siempre tiene que conocer todas las circunstancias, ¿sí? Y situaciones o condiciones que agraven la figura simple, ¿sí? Supongamos que a ustedes les presentan un caso en el cual una persona priva de su libertad a una persona y resulta que esa persona a la que está privando de su libertad es la madre, que nunca lo reconoció y que él no sabe, que era adoptado. Ese es un ejemplo medio de novela, al mejor estilo de Luis Miguel. Mexicano. Sí. Supongamos, yo privo de la libertad a una mujer, ¿sí? que en el fondo resultó ser mi ascendiente, ¿sí? de sangre, pero que yo no sabía. No importa aplica por qué no sabía. No aplica, ¿por qué? Porque yo no conozco esa situación. Si yo no conozco esa situación, no se me puede atribuir responsabilidad. ¿Sí? Y además se podría Siempre- agregar que el artículo no, porque vos serías su descendiente en ese caso, ¿o no? Claro, pero estás secuestrando a tu ascendiente. Claro, yo te No, decía. Ya no te estás ¿Yo secuestrando vos. entendí al revés. No, guarda Entendí que la con. madre lo secuestraba a él. No. Guarda con utilizar la palabra secuestrar, porque el secuestro viene a continuación. ¿Sí? Y el secuestro tiene una exigencia más. Entonces, si vos me decís, él está secuestrando a la madre, yo quizás puedo llegar a entender que vos estás confundiéndote con la figura que sigue a continuación. Más allá de que entiendo que estás haciendo referencia a esta norma. ¿Sí? Pero viste que cuando se corrigen Sí. exámenes uno se pone más. No, sí. Me quedó la duda con el del mes. Entonces se va a apreciar según el caso, porque no podemos establecer un criterio fijo sobre, por ejemplo, las fechas, porque puede darse en un mes que tenga 28 días, un mes que tenga 30, un mes que tenga 31 días. No, y además, supongamos, si nosotros decimos, bueno, che, el mes se cuenta con días hábiles. Bien, listo. Si se cuenta con días hábiles y yo tengo privada de su libertad a una persona, te voy a decir, bueno, no me cuentes carnaval, no me cuentes Semana Santa. Y ahí puedo llegar a tener una persona privada de libertad 2 meses. Bueno, a ver, ¿cuándo lo privaste de la libertad? Bueno, mira, en el medio estaba carnaval. ¿Sí? Después, bueno, yo como pertenezco a determinada religión, también para mí estos días tampoco son hábiles, entonces no me. No, es de fecha a fecha. Habilidoso. De fecha a fecha. ¿Sí? Si la norma dice más de un mes, entonces quiere decir que si el vencimiento se da el día 15, porque yo lo privé de la libertad el día 15, ¿sí? Más de un mes debe ser el día 16. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda sobre esto? 142 bis. Nosotros para estudiar el 142 bis también tenemos que hacer referencia al 170. ¿Sí? En el 170 tenemos el secuestro extorsivo y en el 142 bis tenemos el secuestro coactivo. ¿Sí? O como dice, creo que Taza lo llama privación coactiva de la libertad. El 142 dice, se impondrá prisión o reclusión de 5 a 15 años al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin, ¿sí? Con el fin de obligar a la víctima o a un tercero a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. ¿Sí? Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a 8 años. Esta última parte es la primera figura grabada del secuestro coactivo, que es lograr el propósito. ¿Sí? Entonces tenemos que un sujeto sustrae o retiene, ¿sí? O oculta a otra persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Si vamos al 170, van a ver que el 170 nos dice, se impondrá reclusión o prisión de 5 a 15 años al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona, hasta ahí venimos igual, ¿o no?
Sí, la ¿Sí? diferencia va a Si ser el detrimento patrimonial. la diferencia, ¿sí? En realidad es una diferencia que no es diferencia, van a ver que el tipo penal lo que dice es rescate, para sacar rescate. Sí, es más específico. Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a 8 años. El término rescate tiene que ver con algo económico, no necesariamente puede ser dinero, puede ser algo que tenga valor, ¿sí? Joyas, un reloj, un cuadro, supongamos, ¿sí? Algo que tenga un valor económico, por eso está dentro de las figuras que atendan contra el patrimonio, ¿sí? Ahora, la pregunta es la siguiente, en el 142 bis también tenemos que dice hacer a un tercero, hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. En el hacer yo te puedo agarrar y te puedo decir, bueno, yo tengo privada la libertad a tal persona, ¿sí? Si vos no llevas estas cosas, o este dinero, o esta suma de dinero, no lo libero. ¿Se desplazaría ahí? ¿O se aplicaría En este? realidad lo que sucede acá es que no deja de ser una mala técnica de legislación, ¿sí? Porque, o sea, tranquilamente una conducta podría quedar encuadrada con la otra, ¿sí? La diferencia está en que en el 170 aludimos a rescate. Pero el núcleo de la figura es lo mismo, porque cuando yo te solicito un rescate a vos, también te estoy obligando a que hagas algo. ¿Qué es ese hacer? Es pagar el rescate. Claro, a veces sería ¿Sí? mejor comprenderlo en el 142 a todo. Sí, pero en realidad yo creo que ojo, también esto pasó en un contexto en el cual se le trató de dar cierta impronta, ¿sí? Está medio atravesado con cuestiones sociales, con cuestiones de política criminal y demás. Si bien, marco de nuevo, está esa diferencia desde lo que es la legislativa, desde lo que es el término, rescate, ¿sí? Después la conducta es más o menos la misma, se mantiene. Pero la gran diferencia, lo que más los diferencia, valga la redundancia, es la órbita que va a intervenir en un caso y en el otro. La intención ¿Sí? del autor. No, la órbita que va a intervenir en un caso o en el otro. Si Como nosotros la estamos órbita. frente, claro, la órbita penal. Si nosotros tenemos un secuestro extorsivo, va a intervenir la justicia federal. ¿Sí? Si tenemos un secuestro coactivo, va a intervenir la órbita provincial. Muchas veces, en algún que otro caso que se volvió mediático, lo que decían las víctimas, ¿sí? Lo que decían las víctimas es que se había solicitado un rescate. ¿Sí? Lo que decían las víctimas es que se había solicitado un rescate. ¿Para qué? Para sacar el expediente o la investigación de la órbita de la policía de la provincia. ¿Sí? Sobre todo porque la policía de la provincia estaba medio sospechada y demás. Porque si se la sacan a la policía de la provincia, interviene la policía federal. Que no es mucho mejor. ¿Eh? Que no es mucho mejor. No sé, no puedo opinar al respecto, pero yo más que nada marco esta cuestión, ¿sí? Igual, en un fallo de la Corte dijo que los secuestros extorsivos, ¿escuchan? Ahora Sí, sí. la Corte dijo que los secuestros extorsivos en los cuales debía intervenir la órbita federal eran aquellos que eran realizados por determinadas organizaciones, ¿sí? Que se mantenían en el tiempo y que había cierta organización y cierta duración. Esos eran los secuestros extorsivos que debían darse en la órbita federal, que debían ser investigados en la órbita federal. Un secuestro que era aislado, ¿sí? Cometido de forma aislada por una cantidad de sujetos, debía ir a la órbita provincial. Van a ver que también acá un ejemplo para distinguir uno y otro es el secuestro para dar vuelta en cajeros. ¿Sí? A más de una persona la han levantado y la han llevado por distintos cajeros, ¿sí? Para extraer dinero. Ese sería un claro ejemplo del 142 bis. ¿Sí? Nosotros estamos privando la libertad de una persona, ¿para qué? Para llevarla por todos los cajeros de Mar del Plata a los fines de que extraiga dinero. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna consulta, chicos?
No, en el caso, por ejemplo, de que nos planteen un caso, se va a tener que especificar bien, por ejemplo, si se trata de un rescate o si tiene algún otro fin, ¿verdad? Porque es medio complicado diferenciar. No, mirá, si se presenta un caso y yo haría lo siguiente, ¿no? Si se presenta un caso y se utiliza la palabra rescate, no hay duda, 170. ¿Sí? Vos lo que podés hacer es hacerla, si supongamos que te pide, que te diga, bueno, se solicitó que fulanito entregara una suma de dinero. Vos lo que podés hacer como para dejar marcado y sentar postura es decir, yo entiendo que cuando está haciendo referencia a dinero, está solicitando el rescate previsto en el artículo 170. ¿Sí? Y lo desarrollás en base a eso. Y ya de esa forma, lo mismo a la inversa. Podés hacer la aclaración y decir, bueno, qué sé yo, levantan a fulanito y menganito para que, o supongamos, Josecito priva de la libertad a Agustín, por tirarte un nombre, y le dice a Agustín que llame al hermano para que venga, se lleve un paquete de droga que tiene que ir a vender o entregar en tal lugar. ¿Sí? Que si no lo hace, le voy a cortar el cuello a Josecito. Entonces el hermano viene, yo tengo una persona privada de la libertad, esa es la amenaza. Le digo, vení, llevate este paquete de droga y entregalo en tal lugar. Ahí ese es un ejemplo de secuestro coactivo. Claro. Estoy privando de la libertad a una persona, ¿para qué? Para obligar a otra a que haga algo. Pero Bien, si se perfecto. plantea un caso de ese estilo, no se va a tratar de hacer de una forma que no haya una confusión entre el 142 bis y el 170. ¿Sí? Más que nada que se va a tratar de que, que lo que se obliga a hacer a la otra persona sea más una acción de, qué sé yo, entregar un paquete, llevar esto para allá, hacer esto, ¿sí? Va a ser más eso que la entrega de una suma de dinero. Bien. Recuerden siempre que la primera figura grabada es si se obtiene lo que se solicita. ¿Sí? La conducta se graba si se obtiene lo que se solicita. Después, vamos a ver que la norma aumenta la pena y establece 10 a 25 años en determinados supuestos. El inciso 1, si la víctima fuese una mujer embarazada, un menor de 18 años de edad o un mayor de 70 años de edad. En estos casos, lo que se tiene en cuenta es la situación de la víctima. El legislador ha entendido que estas personas se encuentran en cierta situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Como siempre, chicos, hay cuestiones que el legislador las ha definido y que no dejan de ser arbitrarias, porque, qué sé yo, un menor de 18 años. ¿Por qué no decir que en realidad es un menor de 16 o un menor de 20? ¿Por qué 18 años? O sea, no tiene mucho justificativo, ¿sí? O un mayor de 70. Quizás una persona de 65 años está en una situación de vulnerabilidad. O una persona de 60. O quizás alguien podría decir que no se es vulnerable hasta que se tiene 80. ¿Sí? Lo que digo con esto es que estas situaciones son definidas y no tienen un basamento, digamos, más allá de la arbitrariedad de decir hasta acá. ¿Sí? Si el hecho se cometiera en la persona de un ascendiente, de un hermano, del cónyuge o conviviente, o de otro individuo a quien se debe un respeto particular. Esto es lo mismo que lo anterior. ¿Sí? La diferencia es que acá agregan conviviente. ¿eh? Sí, acá se agrega cónyuge y conviviente. Pero no descendiente de nuevo. Pero viste, con el descendiente lo tienen bochado. No se le debe respeto particular. No sé qué Y onda. no, güey. se ve que no. Se ve que, qué sé yo, al legislador, en su momento, el descendiente le ha pedido una cuota alimentaria y como que Encima si se decís, quedó con bueno, él. no sé, está igual, decís copiaron y pegaron, ahora que hayan agregado conviviente y bueno, está bien, sé lo que quieras. No te creas que los proyectos nuevos son muy diferentes. No, me imagino que no.
Hay cosas que es mejor dejarlas como están a veces. Por ejemplo, todavía no se hace la aclaración entre intimidación y robo. Entre violencia Existe física duelo. y intimidación. Pero un duelo cada tanto se puede dar. Inciso 3. Si se causara a la víctima lesiones graves o gravísimas. También la figura se agrava en base a los resultados que se producen, ¿sí? Esta privación, esta sustracción, retención o ocultamiento provocó determinados resultados. Chicos, acuérdense que siempre que hablamos de secuestro, la privación de la libertad, ya sea la sustracción, la ocultación o la retención, buscan una finalidad, ¿sí? La conducta tiene dos tramos, si se puede decir de esa forma. Y es un delito complejo alternativo. ¿Por qué? Porque un sujeto puede cometer la sustracción, otro puede cometer la retención y otro puede ocultar. Es el clásico ejemplo de por ahí tenemos una coautoría, ¿sí?, funcional, en el cual nosotros nos dividimos una cantidad de conductas determinadas. ¿Sí? Yo digo, bueno, yo y fulanito sustraemos a esta persona. Vos lo ocultás y menganito y sultanito van y piden que se haga algo o que una persona tolere algo, ¿sí? Cuando la víctima sea una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí misma. Otra vez la situación de vulnerabilidad del sujeto pasivo, ¿sí? Cuando el agente sea funcionario o empleado público o pertenezca o haya pertenecido al momento de comisión de derecho a una fuerza armada de seguridad u organismo de inteligencia del Estado. Se entiende que estos sujetos están en una situación, en una posición favorable, ¿sí? Cuando digo una situación o una posición favorable, estoy hablando de determinados sujetos que han pertenecido a determinados organismos o entidades en el cual se manejaba inteligencia, ¿sí? Saben cómo organizar un seguimiento, saben cómo, qué sé yo, retener a una persona, qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Esto es lo que cómo lo tienen que ocultar. Por eso se genera esa discusión de si cuando la norma dice, cuando la gente sea funcionario o empleado público, la pregunta es a qué funcionario o empleado público se está refiriendo. ¿Sí? ¿Que a aquel que levanta infracciones en la calle o al funcionario o empleado que pertenece a un ministerio X, de seguridad o lo que fuere? Y eso es salir de interpretación, pero... Claro, los autores lo que dicen es que se está refiriendo a aquellos que han intervenido en estas agencias, ¿sí? Y que tienen una posición favorable para llevar adelante estas conductas. ¿Y un fiscal o un defensor puede ser o no? O un juez incluso. Pero no se está refiriendo a ellos. Tiene más que ver con personas que han estado en fuerzas de seguridad y demás. En realidad está relacionado con la famosa banda de los comisarios y todo eso, ¿sí? Claro. Eso es, el agravante está dado por la calidad del sujeto activo, pero también se agrava por, digamos, está agravado también por esa violación de la confianza que ha tenido el Estado para con estos sujetos, ¿sí? El Estado ha depositado una confianza sobre estos sujetos que ha sido violada por los mismos. Por eso es que dicen que hay una doble situación que es valorada para agravar la conducta. Cuando participan en el hecho 3 o más personas, al igual que les mencioné con algún otro delito que hemos visto, también se agrava por la cantidad de sujetos intervinientes. ¿Por qué? Porque se entiende que una mayor cantidad de sujetos pone en una situación mayor de vulnerabilidad a la víctima, ¿sí? La pena será de 15 a 25 años de prisión o reclusión si del hecho resultara la muerte de la persona ofendida como consecuencia no querida por el autor, ¿sí? Este agravante está dado porque por una muerte que no fue querida por el autor. Supongamos, sustracción, retención y ocultamiento de la víctima. Nosotros no sabíamos que sufría del corazón, y resulta que yo lo tengo atado, y con una mordaza en la boca. Y le da un paro cardíaco y se muere. ¿Sí? Eso jamás estuvo en nuestros planes. Por eso es una situación no querida y que va más allá, o es preterintencional, a la voluntad de los autores, ¿sí?
La pena será de prisión o reclusión perpetua si se causara intencionalmente la muerte de la persona ofendida. ¿Sí? En este caso nosotros queremos la muerte, o sea, tenemos una persona privada de la libertad, resulta que se nos escapa del lugar que la tenemos, uno de nosotros agarra el arma y dice, Masi, yo a este lo fusilo, y lo mata. Ese es el ejemplo, ¿sí? En ese caso la muerte es querida. Y finalmente, la pena del partícipe que, desvinculándose de los otros, se esforzara de modo que la víctima recupere la libertad, sin que el resultado fuese la consecuencia del logro del propósito del autor, se reducirá de 1/3 a la mitad. En este caso, uno de los que participan, supongamos, Josecito lo sustrae, Menganito lo retiene y yo lo oculto. ¿Sí? Yo, sabiendo que nos está persiguiendo la policía y por temor a caer detenido, ayudo a que la víctima se escape. ¿Sí? Yo ayudo, colaboro para que la víctima se escape. Ese es el supuesto al cual está aludiendo el código. Que distinto es el caso de que yo lo libero, o sea, digo, bueno, lo voy a ayudar, pero en el fondo le estoy diciendo eso cuando ya cobré el rescate. O cuando ya obtuve, ¿sí? O cuando ya obtuve lo que quería. Que era que determinada persona hiciera algo, tolerara algo o dejara de hacer algo. ¿Sí? En este caso, el sujeto tiene que tener una participación activa y no tiene que ser motivado porque ya consiguió lo que buscaba. ¿Sí? Bien, van a ver que estas figuras son muy cuestionadas en las que son los colaboradores o la delación premiada y demás, porque se dice, pero pará, vos participaste en un hecho, ¿sí? Participaste en un hecho que tiene determinado disvalor de acción, y ahora también estás participando en un hecho que es traicionar, ¿sí? Que es traicionar a aquellos con los que vos realizaste un delito en el cual vos participaste. ¿Sí? Entonces lo que algunos dicen de manera lisa y llana es, y se está premiando el buchón. ¿Sí? Pero van a ver que esas figuras están tanto en el secuestro extorsivo, están en la trata de personas y están en conductas como el narcotráfico y demás. ¿Sí? En lo cual, a través de decisiones de política criminal, se intenta, ¿sí? Promover que determinadas personas o autores que intervienen en esos hechos, ¿sí? Terminen accediendo para culminar o impedir que se continúen estas conductas. ¿Sí? ¿Ibas a preguntar algo? No, yo sí, algo así. ¿Y por qué estaría mal, digamos, si la finalidad es que la persona salga liberada? O sea, acá no estaría tan mal premiar al buchón, me parece a mí, ¿o no? O sea, ¿es una crítica o no es una crítica? Hay una crítica que está escrita, ¿sí? Que aparece en determinados papers, y es una crítica desde un lado no tanto legislativo, sino que de otro lado, más filosófico, si se quiere. Claro, sí. Porque también a veces sucede que los mismos autores o delatores son los que generaron, ¿sí? Son los que generaron o promovieron este tipo de delitos. ¿Sí? A veces vos lo que vas a encontrar es que determinadas personas en connivencia con las fuerzas de seguridad, ¿sí? Para tratar de, digamos, llevarse determinado rédito político, ¿qué es lo que dicen? Che, necesitamos un procedimiento de tal cosa. Habla con determinada persona, te dice, bueno, tranquilo que yo te lo ordeno. Entonces yo voy, hablo, digo, mirá, ¿por qué no hacemos tal cosa? Listo. Tenemos que hacer una entrega de estupefacientes. Ah, yo lo consigo. Sí, entiendo. Los coautores te dicen, sí, ¿seguro vos lo conseguís? Sí, quédate tranquilo que lo consigo. Voy y hablo con la fuerza de seguridad, mirá, necesito esto, el operativo lo tenemos que hacer tal día, tal hora, en tal lugar. Listo. Agarro esto, se lo llevo, digo, mirá, la entrega la tenemos que hacer en tal lugar, a tal hora y tal día. Eso sí, vayan ustedes y yo después los alcanzo. Los sujetos van, ¿sí? Caen la fuerza de seguridad y ahí es donde tienen
operativo exitoso. Entonces, esos papers lo que cuestionan es ese famoso doble agente. Pero es una... En realidad la crítica va más por el lado de que lo que se dice es que se termina premiando en más de una oportunidad a aquel que generó el mismo delito, o quizás es la cabeza ideóloga del hecho. Pero también es cierto, por otro lado, que si vos no tuvieras estos colaboradores, hay en determinadas situaciones que no llegarías. ¿Sí? ¿Qué sé yo? No sé, una organización criminal de narcotráfico. Igual también es cierto que he visto muy pocos expedientes o fallos en los cuales haya un delator. Generalmente los delatores o aquel que lleva la noticia criminis son ajenos, ¿sí? Son ajenos a las organizaciones criminales. Muchas veces las denuncias por trata de personas están vinculadas más a personas que han percibido o que han advertido una determinada situación que a aquellas que intervienen en la organización. ¿Sí? ¿Alguna consulta, chicos? No. Se Está bien. entendió. No. Bueno, la semana que viene vamos a hablar de desaparición forzada de personas. ¿Sí? Y vamos a ver si podemos... La desaparición forzada de personas está en el 142 ter. Y vamos a ver si podemos ver el 143. ¿Sí? En el 143 me gusta porque tiene muchas normas o tiene mucha vinculación con normas de carácter procesal, chicos. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de la incomunicación, la retención, ¿sí? Indebida, ¿sí? Muchas de esas cuestiones que tienen que ver con medidas cautelares del proceso penal. ¿Alguna consulta? Me dijeron que no. Bueno, yo les voy a preguntar, la fecha de examen, ¿qué día es? 22 de junio. 22 de junio, pensé que era en julio. No. Bien. O sea, conmigo nos quedan 3 viernes, no, 2 viernes. Sí, caramba. Bueno, la semana que viene vamos a tratar de ver eso, ¿sí? 142, TER, 143, y bueno, voy a ver si puedo avanzar un poco más, y para la clase del 18 vamos a dejar tortura, y el artículo 292, 293 y 296. ¿Sí? Así que si quieren ir leyendo, les aconsejo que... Igual en el blog van a ver que en la parte de delitos contra la libertad, todas estas figuras que estuvimos viendo en la clase están todas, ¿sí? Así que yo les aconsejo que vayan adelantando con eso porque vamos a ver si podemos ir un poco más rápido. Bueno, Buenísimo. buen fin de semana, chicos, ¿sí? Buen fin de, Gracias, profe. igualmente. Gracias. Chao, chao. Profe, gracias. Chao.